ayudamos a aprender. Una clase de matemática por el profesor Héctor Terranova. Teoría de números. Suma de n números enteros. Primer año. Esta clase es sobre una parte de la matemática que se llama teoría de números. Y vamos a hacer una introducción a través de una anécdota conocida. Esto pasó en el siglo XVII, una clase de matemática de una escuela primaria, en lo que hoy sería una clase de unos chicos de 12 años, 11, 12 años. O sea, los últimos años de la escuela primaria. Y ahí el maestro le dice a la clase que los quiere tener entretenidos un rato largo, digamos, sin que hagan lío a los chicos, y les da como tarea sumar todos los números del 1 al 100. Es decir, sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así hasta llegar al 100. Con la idea de que con eso los iba a tener un buen rato, digamos, ¿no? Imaginémonos la tarea, que es una tarea compleja, ¿no? Sumar tantos números. Y entonces, él alguna vez ya había hecho esa suma y sabía lo que daba. Les da esa tarea, se pone a hacer sus cosas, pasan 2 minutos o menos, y un chico levanta la mano diciendo que tenía la respuesta correcta, ¿no? Entonces, cuando el maestro lo llama para que le diga cuál era la respuesta, resulta que da la respuesta correcta. Y entonces el maestro le pregunta, ¿cómo hiciste? O sea, ¿de qué manera lo sacaste? Y él explica un mecanismo que vamos a desarrollar ahora, pero antes de hacerlo, les pregunto a ustedes, si les dieran esa tarea, ¿cómo sumar, cómo harían, qué estrategia utilizarían para sumar los números del 1 al 100? ¿Qué se les ocurre? Como estrategia. Acá yo les empecé la tarea, los anoté a los números, ¿sí? Y fíjense, en el medio faltan un montón de números, ¿no? Pusimos los primeros y los últimos, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar una pista, ¿sí? Traten de relacionar el primer número con el último, el segundo número con el anteúltimo, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Cuál es el primer número? ¿Cuál es el último? Bueno, ¿y el segundo y el anteúltimo? ¿El 2? 98. El anteúltimo. 99. El último es el 100, el anteúltimo el 99. Entonces, el 1 con el 100, el 2 con el 99. El 3 con el 98. Eso. Bueno, ¿y qué conclusión podemos sacar de eso? Si lo sumamos, por ejemplo, ¿qué pasa? Fíjense, yo les hago un dibujito a ver si ayuda. Voy a hacer así, Fíjense, el 4 con el 97, ¿sí? El 3 con el 98. El 2 con el 99. Vamos a pasarlo con este que se ve un poco más. El 2 con el 97. El 4 con el 97, el 3 con el 98. El 2 con el 99 y el 1 con el 100. ¿Qué podemos decir? Todo da 101. Muy bien, todo da 101, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago 4 más 97 me da 101. Si hago 3 más 98, 101. 2 más 99, 101. Y 1 más 100, 101. Fíjense, el conjunto el de arranque, aumenta hacia la derecha. Y el que viene de aquel lado, disminuye de derecha a izquierda. En algún momento, ¿qué va a pasar? ¿En qué parte se juntan? ¿En el 50? Exactamente, en la mitad, en el 50. O sea que ¿cuántas veces sumamos 101? 50 veces. 50 veces. Entonces el niño explica este razonamiento en el pizarrón y hace esta cuenta abajo. Pone 101 por 50, ¿sí? Entonces le da 0, 5 por 1, 5, 5 por 0, 0, 5 por 1, 5. Resultado, 5050. El maestro, que alguna vez había hecho esta cuenta, porque la había sumado de la manera tradicional, sabía que daba 5050. El chico de esta anécdota se llamaba Carl Gauss. Y es como más o menos el Messi de los matemáticos, digamos, una cosa así, ¿no es cierto? El matemático, uno de los matemáticos más grandes de la historia, ¿sí? No solamente hizo esto, sino que después generalizó
la fórmula para poder sumar todos los números hasta un número determinado. O sea, ven que dice suma de n números enteros. Es decir, esto sirve para sumar hasta 100. Pero ¿qué pasa si yo quiero sumar hasta 20 o hasta 25 o hasta 10? Es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. ¿Está bien? Sin hacer toda la cuenta. Cuando es hasta 10 uno puede hacerla la cuenta, no es para tanto, ¿no? Vamos a hacerla de las dos maneras, o sea, por la manera tradicional, sumar hasta el 10, y por la fórmula que encontró Gauss. La fórmula que, esta fórmula ya la hizo cuando era un poco más grande, ¿no es cierto? Es decir, esta generalización la hizo cuando era un poco más grande. Y es la siguiente, la fórmula que encontró, yo no voy a explicar ahora cómo hizo para llegar a esa fórmula, pero la fórmula es esta, es n es igual, n no, la suma de n números, la suma de 1 a n, o sea, desde 1 hasta n, siempre va a arrancar en 1 y n sería el número hasta el cual quiero sumar. Eso me va a dar n por n más 1, todo sobre 2. Esta es la fórmula, ¿está bien? Entonces, si yo quiero sumar hasta el 10, por ejemplo, sería 10 por 10 más 1 sobre 2. Si quiero sumar hasta 100, sería 100 por 100 más 1 sobre 2. Fíjense esto, ¿no? 100 más 1 es 101, ¿no? Y 100 sobre 2 es 50. Esto sería 50 por 101, que es nuestro caso particular, el que hicimos recién. ¿Está bien? Pero supongamos que hacemos, para comprobar esta fórmula, lo hacemos hasta 10. ¿Sí? Vamos a hacer la suma hasta 10. Entonces, si yo sumo hasta 10, tendría 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, más 7, más 8, más 9, más 10. Bueno, ayúdenme a ver esta suma. Sería, a ver, 1 más 2, 3. Y 3, 6. 10, 15, 21, 28, y 8, 36, y 9, 45, y 10, 55, ¿no? O sea que esta suma sabemos que da 55. Y si lo hubiéramos hecho con la fórmula de Gauss, sería la suma de 1 a 10 sería, ¿cuál es nuestro n? 10. 10 por, paréntesis, 10 más 1, ¿no? 10 más 1, todo sobre 2. Bueno, a ver, 10 más 1, ¿cuánto es? O sea, esto sería 10 por 11. ¿Y 10 por 11 cuánto es? Cuando uno multiplica por 10, simplemente le agrega un 0. O sea, 10 por 11 es 110, ¿no es cierto? Y la mitad de 110, que es dividido 2, la mitad de 110, ¿cuánto es? 110 dividido 2, 55. ¿Ven? Da, efectivamente, da lo mismo, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Cuando yo tengo que sumar del 1 hasta el 10, puedo sumarlo así. Pero si yo tengo que sumar del 1 hasta el 100, o menos, inclusive del 1 hasta el 20 o hasta el 30, hacer la suma de esta manera se complica muchísimo. Bueno, acá Gauss encontró esa fórmula para calcular los números. Entre muchísimas otras que hizo Gauss, que ya hablaremos más adelante. Fin de la clase.